Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora dedicada en exclusiva a la información económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. En las últimas horas hemos conocido las cifras de empleo, cifras que marcan cierta mejora en un mercado que se ha visto bien alicaído durante los últimos meses, el último año. Pasemos a revisar las gráficas, los números, para comenzar a conversar sobre un tema que es hoy día tema central de discusión, por ejemplo, los debates políticos. 8,5% la desocupación para el trimestre julio-septiembre. Hace un año era 8,7%, claro, es una mejor cifra, pero llevamos 3 años prácticamente con el desempleo sobre el 8%. 874.000 y fracción desocupados. Hay una caída importante de 1,3% en 12 meses. Y la desocupación de las mujeres llega a 9,1%, la de los hombres 8,1%. En el caso de ellas, 20 meses consecutivos con un desempleo sobre el 9%. Vamos con la siguiente gráfica y vemos, por ejemplo, la ocupación. En nuestro país hay 9.377.617 ocupados. Crece 1,5% esa cifra respecto al mismo periodo del año o 12 meses atrás. Es una buena señal. Por ejemplo, el crecimiento de los empleos formales. Lo vemos 170.000 en un año, la caída de 36.000 informales durante el mismo periodo. Eso sí, los informales, hay mucho subempleo ahí. Lo vamos a estar conversando en este capítulo de Mirada Económica. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos viendo los números. Y esto es bien decidor de cómo se ha ido recuperando el mercado del empleo. No estamos diciendo que está a nivel óptimo, ni que está bien, no. O sea, hay mejores cifras. Lo vemos en 12 meses, 134.000 ocupados más. Y si hacemos la evolución de las últimas 4 entregas del INE, en abril-junio teníamos apenas 141 empleos generados en 12 meses. En mayo ya 72.000, en junio-agosto 120.000, en julio-septiembre estos 134.000 que yo les reseñaba. Y vemos también la informalidad, otro buen termómetro de lo que está pasando en la economía. 26,2% de la informalidad en nuestra economía. Hace un año era 27%. 1 de cada 4 trabajadores en nuestro país es informal. Vamos a estar entrando más en profundidad más adelante aquí en Mirada Económica con el tema del empleo y otras cifras que se han entregado durante la semana en materia económica. Pero este dato también es preocupante. Casi 1 de cada 3 chilenos que viven en alguna comunidad se encuentra moroso en los gastos comunes. Se trata de un efecto colateral del aumento de los costos de la vida, pero ¿a qué se arriesga una persona que no paga estos gastos? Ponga atención. Sí, han subido los gastos comunes porque el sueldo mínimo, la luz también ha subido, el agua. Sobre un 30 o 40% en los últimos meses, en los últimos años. De 80 más o menos, ahora 120. Seguramente a usted le suena conocido. Los gastos comunes solo han sabido de alzas en el último tiempo. El aumento de las tarifas eléctricas y el alza del sueldo mínimo son, sin lugar a dudas, las dos grandes razones que explican este golpe al bolsillo. El costo de la vida para nadie es un misterio que ha subido enormemente. Y el gasto común en algunas familias se transforma en el segundo gasto más alto después de pagar el arriendo o el dividendo. El alza en los gastos comunes explica directamente el alza en la morosidad en las comunidades. Un efecto colateral del aumento en el costo de la vida, que según datos de Edifito, casi un 30% de los chilenos que vive en comunidades hoy se encuentra moroso en los gastos comunes, es decir, cumplieron más de un mes sin pagar. Notamos que desde la fecha que se emite el gasto común y que se da efectivamente el aviso de cobro, pasan 2 semanas en promedio desde que comienza a llegar el grueso de pagos a la comunidad. Estimados, adjunto la nómina de morosos de gastos comunes. Hay mucha gente que no paga. Opino que deberían echarlos, tienen que pagar. Es la realidad que muchas veces se vive dentro de las comunidades, es que estas deudas son informadas mensualmente en espacios comunes o bien mediante WhatsApp. Un centro como de WhatsApp y cosas así donde se reclaman. Nos comunicamos por WhatsApp, todo por WhatsApp. Hay 1 o 2 departamentos que no usan WhatsApp y a ellos les tiran papelitos por debajo. Claro, por los grupos de WhatsApp te dejan, cuando uno va bajando, los consejos, oiga, tiene que pagar. ¿Te dicen? Sí. Así que así funciona. Pero más allá de las bromas, se estima que casi un 5% de los chilenos que vive en comunidades se encuentra en situación de morosidad crítica, es decir, deben más de 3 meses de gastos comunes. Bueno, la nueva normativa y sus reglamentos establecen la posibilidad y la facultad de la administración de cortar todos los suministros básicos que sean necesarios en el caso de morosidad. Lo que se debe tener en cuenta, eso sí, que solamente se puede hacer este corte luego de la tercera cuota impaga. Mientras más información
yo le entrego a los residentes a través de mi colilla de cobro o los mantengo informados a través de cartas o de mantenciones o todo lo que pasa en la comunidad, esos residentes pagan más, es decir, están más al día. Una estrategia para enfrentar el aumento en la morosidad de los gastos comunes, una realidad que ha disparado la solicitud de convenios de pago o bien la utilización de fondos de emergencia para responder a las necesidades económicas que tienen las comunidades. Seguimos en Mirada Económica, ahora con los temas que han atravesado la discusión económica durante las últimas horas, los últimos días. Estamos en contacto con el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex superintendente de pensiones, de valores. Guillermo Larraín, te vemos en imagen. ¿Cómo te va? Bienvenidos a Mirada Económica. Hola Andrés, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. A ver, Guillermo, lo primero, lo veíamos en la presentación del programa, las cifras que entregó el INE respecto a la desocupación. Claro, uno ve mejoras en la creación de empleo, tenemos más ocupados. Claro, hay fenómenos como el subempleo. ¿Cómo estás viendo la situación del empleo en nuestro país, que ha sido, sin lugar a dudas, tema de conversación central hoy en la discusión económica, electoral, política? Bueno, en mi caso particular no cambio el énfasis que creo que hay que seguir dándole a este tema. Estamos con una tasa de desempleo que, no obstante que tiene la mejora estacional que habitualmente empieza a ocurrir en esta época, sigue siendo al menos 2 puntos por sobre lo que teníamos hace 10 años atrás como promedio. Y por lo tanto creo que la necesidad de que el país se aplique a reducir la tasa de desempleo al menos 2 puntos más, no en el corto plazo, eso no es posible, pero sí que tenemos que generar condiciones para que la economía genere al menos 2 puntos más de puestos de trabajo que lo que tenemos hoy día. Por lo tanto, las mejoras que aparecen son auspiciosas, pero totalmente insuficientes respecto de las necesidades del país. Sí, Guillermo, ¿qué ha pasado en estos años? Que claro, como bien tú dices, antes hablábamos de un desempleo estructural que era en torno al 6,5%. O 6%, entre 6 y 7. Hoy día estamos hablando que ese está cercano sobre el 8% hace ya 3 años prácticamente en nuestra economía. ¿Por qué venimos o por qué ha subido tanto en los últimos años? ¿Y qué falta para volver a ese punto de origen, si es que se puede? Bueno, a ver, yo creo que se puede. El punto es ver cómo hacerlo. No hay nada que nos indique que la economía no pueda generar más puestos de trabajo, pero para eso la economía tiene que crecer. Yo diría que hay una mezcla de varias cosas, Andrés. Una muy fuera de nuestro control, que tiene que ver con un cambio tecnológico que es muy fuerte, que está en curso, y que en su mayoría es un tipo de cambio tecnológico que es ahorrador de trabajo. Todo lo que tenga que ver con robotización, inteligencia artificial, son procesos que son cada vez menos intensivos en trabajo, más intensivos en capital. Por ejemplo, en la minería, los grandes camiones de la minería, en algunas de ellas al menos, ya ni siquiera lo manejan personas, están manejadas automáticamente comandadas por alguien que está en un centro de control. Incluso puede estar fuera de Chile. Entonces, la verdad es que es un caso muy, muy, muy fuerte, pero es lo que está pasando. Y eso en menor medida se da en otros lados también. Entonces, hay un cambio tecnológico que desfavorece la creación de empleo. Eso es número uno. Pero adicionalmente, nosotros nos hemos dedicado en los últimos años, con buenas intenciones, pero creo que los efectos son negativos, a incrementar los costos de contratar. Por un lado, la propia reforma previsional que yo apoyo y me parece que es una buena idea, obviamente, y que era importante subir la tasa de cotización, implica un incremento en el costo de la mano de obra, y eso es un dato de la causa. Hemos reducido la jornada laboral a 40 horas. Hay empresas que no tienen ningún problema para hacerlo, de hecho hay algunas que se han adelantado al proceso de incorporación de las 40 horas, pero para muchas otras es una complicación, es un problema porque las ganancias de eficiencia para acomodar menores horas de trabajo hacen que sea complejo para ellas. Y tenemos los incrementos en salario mínimo que han también ido incrementando el costo de la contratación. Por lo tanto, hemos ido en esta mezcla de, por un lado, cambio tecnológico, ahorrador de trabajo e incrementos más o menos justificados del costo de contratación que terminan en una tasa de desempleo más alta.
La única forma de absorber, por lo tanto, el desempleo actual es haciendo que la economía crezca para que haya más espacio para poder absorber esos trabajadores con esas condiciones laborales y con esas condiciones de tecnológicas. Sí, ¿y en qué momento está la economía en materia de crecimiento? Justamente en el último punto que tú pones. Hemos visto la última cifra del IMACEC, que es 0,5, las proyecciones para este año van más bien del gobierno, 2,5, el mercado un poquito más abajo, para el próximo año no es mucho mejor, el tendencial es cercano al 2%. ¿Cómo ves en materia de crecimiento? Por lo menos esos números no conversan un poco con la necesidad que hablas tú recién. O sea, con esos números no vamos a recuperar ese 2% que ha subido el empleo en los últimos años. Totalmente de acuerdo. Para poder llegar a cifras más o menos parecidas a las que estábamos poniendo como referencia recién, la economía debiera estar creciendo entre 3 y más bien 4% al año por los próximos 5 años. Y la verdad es que las proyecciones no son esas, las proyecciones más bien están en torno al 2, 2,5, 3, no mucho más que eso. Pero a mí lo que más me preocupa, Andrés, es que yo veo en el debate presidencial, que lo acabamos de ver por televisión este domingo, y espero que veo una total como desinterés de los candidatos. No sé si es interés, pero en todo caso no le dan la prioridad que tiene este tema. Entonces le están dando mucha discusión a otras cosas, pero a este tema que honestamente a mí me parece que es absolutamente fundamental, veo que le dan poco peso. Las estrategias de desarrollo que debieran estarse siendo discutidas no están siendo discutidas y me parece que es sumamente grave eso. Porque uno ve que todos los candidatos, por lo menos en el titular, hablan de crecimiento. Quieren mucho, volvamos a crecer al 4%, pero ese derrotero, ese camino que ellos dibujan, en tu caso, ¿es el adecuado? ¿De alguna forma está rascando donde pica? O sea, lo primero, todos dicen que quieren crecimiento, pero es como decir, yo en una tablita Excel puedo poner un cierto número de crecimiento para que me dé una cierta recaudación tributaria, pero la forma como llegar a ese nivel de crecimiento, me parece que la discusión que estamos teniendo es absolutamente insuficiente, pero así abrumadoramente insuficiente. ¿Qué extrañas en la discusión? Hay algunos candidatos... Mira, lo primero es que hay algunos que están diciendo lo que vamos a hacer es bajar impuestos, que yo entiendo que puede ser parte de una estrategia, pero el crecimiento económico no se obtiene por la vía de bajar impuestos. Uno puede dar un estímulo a la economía de corto plazo para poder generar un poco de crecimiento económico, eso yo lo entendería, pero eso solo sirve como una estrategia de crecimiento de corto plazo. No es muy distinto bajar impuestos para atraer inversión y que haya un pequeño boom de inversión que responda a eso, a un shock fiscal de demanda que básicamente te dé el mismo efecto pero por el lado del gasto. Entonces, eso no es muy distinto, eso no es crecimiento económico. Para el crecimiento económico, la receta, le acaban de dar el premio Nobel a 3 economistas que se han dedicado a estudiar esta cuestión con mucha fuerza, tiene que ver con cómo uno genera una economía más innovadora. Y para eso creo yo que no hay ningún tipo de discusión. O sea, no hay tipo de discusión hoy día sobre qué estamos haciendo en materia de innovación, cómo estamos fomentando la investigación y el desarrollo internamente, qué es lo que vamos a hacer con el hidrógeno verde, qué vamos a hacer con el litio, qué vamos a hacer con nuestra gran riqueza en materia de cobre. ¿Vamos a seguirlo explotando como siempre lo hemos hecho o vamos a tratar de innovar justamente y integrar más lo que es la producción, la extracción de esos minerales con algún encadenamiento productivo interno que Chile tiene algunas condiciones para poderlos hacer, no cualquiera, pero algunas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en materia de nuestros recursos naturales? ¿Vamos a seguirlo explotando así nomás o vamos a hacer algo distinto? Esa discusión no está y a mí me parece que es realmente la fundamental. Porque para poder crecer en minería, en los sectores que explotan recursos naturales, en el sector financiero, en el sector retail, necesitamos que haya más innovación que la que estamos teniendo. Y eso es lo que yo veo que esa discusión no está presente. Y por último, un anexo a eso, ¿qué tipo de Estado necesitamos para promover esa innovación? No es cualquier Estado, es un Estado que tiene que estar más atento a las necesidades del sector productivo, tanto en el lado desarrollador como promuevo la innovación, como genero condiciones para que haya innovación por un lado, pero también lo que se denomina el Estado asegurador, cómo genero condiciones para que los que pierden en el proceso de desarrollo económico encuentren una forma de reenrielarse en el desarrollo económico. Y esa es la segunda pata del Estado que necesitamos también fuertemente reforzar. Porque uno siente, por lo menos en la conversación, que es más árida, más ríspida, más dura, en la discusión sobre el Estado, en la cantidad de trabajadores del Estado, la grasa del Estado, claro. Incluso el concepto de parásito, se ha abierto de todo. ¿Tú crees que la discusión está en el lugar adecuado respecto al rol del Estado?
No, absolutamente. Por ejemplo, uno dice el ajuste fiscal. Yo entiendo que haya necesidad de un ajuste fiscal por razones macroeconómicas, pero no es el ajuste fiscal que tuvo que hacer Argentina. Las propuestas, yo lo acabo de escribir en una columna en La Tercera ayer, las propuestas de Kast y de Kaiser en la práctica involucran, si es que efectivamente no van a tocar el gasto social, que es lo que ambos han dicho, que no van a tocar el gasto social, el tamaño de ajuste que están anunciando ellos son tamaños de ajuste que reducen el gasto público en las áreas donde sí se podría eventualmente hacer un ajuste en torno al 50%. Yo no veo cómo un Estado pueda de la noche a la mañana, porque en el caso particular de Kast estamos hablando de un ajuste en 18 meses, cómo el Estado puede de la noche a la mañana en esas áreas funcionar con un 50% menos de gasto en las áreas en que se va a reajustar. Entonces me parece que hay que hacer que dialogue más lo que es una estrategia de desarrollo que requiere un importante rol del Estado con el ajuste fiscal que también entiendo que es necesario. En mi opinión, viendo los programas que hemos estado viendo acá, me parece que la propuesta de Evelyn Matei es la que más se acerca en este minuto a una propuesta equilibrada que permita ambas cosas. Crecer por un lado y tener un ajuste fiscal por otro. Pero lo que le falta a esa propuesta, que lo tiene un poco más lo de la candidata Jara, es toda la parte innovación. Ahí, en el caso de Matei, hay bastante de ajuste fiscal y bastante de incentivos tributarios, pero poco por el lado de la innovación. Yo creo que por ahí hay que madurar mucho más todavía el diagnóstico. Sí, Guillermo, la última pregunta antes de ir a la pausa. ¿Qué señal nos manda el Banco Central al mantener la tasa de interés en el nivel que estaba? Algunos dicen que debería comenzar a bajar recién nuevamente en el mes de diciembre, en un par de meses más. ¿Qué señal nos está mandando el Banco Central? Porque aquí se cruza inflación, se cruza crecimiento, se cruza el momento del empleo, se cruza la temperatura de la economía. Yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo el Banco Central, también lo escribí hace 2 o 3 meses atrás. Me parece que bajó muy rápido las tasas en un minuto en que la consolidación de la inflación todavía no había tenido lugar. Estamos en un proceso inflacionario muy raro que está pasando un poco en todo el mundo, que después de la pandemia ha habido una inercia inflacionaria muy grande. Entonces, claro, hoy día vemos al presidente Trump que está poniéndole mucha presión a la Fed para que bajen tasas de interés, pero en estricto rigor no debieran hacerlo porque la verdad es que hay mucha inercia inflacionaria a nivel mundial. Estamos con niveles de inflación más altos que los que debiéramos. En el caso chileno, lo que hemos estado es con la inflación bordeando el 4% por demasiado tiempo, y lo que necesitamos es que las expectativas de inflación, que por el momento están, decimos los economistas, ancladas en la meta del Banco Central, no podemos correr el riesgo que se desanclen. Yo creo que eso es importante y el Banco Central está un poco siguiendo esa línea y no dando pie a que las expectativas eventualmente se pudieran desanclar. Así que me parece que está bien lo que está haciendo, es una señal de mesura, es una señal de coherencia en términos de la presión, de la prioridad que hay que darle al control de la inflación, porque cuando se pierde el control de la inflación, cuando se pierden las expectativas y la buena fe del mercado en tu política, cuesta mucho volver atrás. Así que creo que está bien. Guillermo, te pido que te mantengas en línea. Vamos a hacer la pausa en Mirada Económica, la pausa comercial. Lo vemos de inmediato con más conversación sobre la economía aquí en Canal 24. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica. Estamos conversando con el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín. Guillermo, a ver, ¿cómo quedan más o menos casi un poquito más de 4 meses, 4 meses y medio para que termine el gobierno del presidente Boric? ¿Cómo has visto estos 4 años? ¿Cómo has visto el devenir un poco, el desarrollo del gobierno en materia de crecimiento? ¿Cómo has visto la evolución para algunos en materia económica de este gobierno? Bueno, hay que recordar que el gobierno del presidente Boric comienza justo después de 2 shocks enormes, que fue el estallido social y la pandemia, que le tocó al final del presidente Piñera, y después le tocó heredar a él una economía sumamente desestabilizada, no solo en el plano estrictamente económico, sino que además en el plano institucional. Entonces, yo diría que en ese contexto, con el nivel de la intensidad del cambio institucional que estaba potencialmente teniendo lugar en Chile, yo creo que en ese contexto el resultado no es malo, no es extraordinario, pero no es malo en el sentido que se ha permitido al menos seguir con la economía creciendo, aun cuando sea a una tasa baja.
También se logró estabilizar en cierta forma el gasto público, que se había desestabilizado mucho en razón de la pandemia. Y por lo tanto yo creo que la evaluación no es extraordinaria, pero tampoco es mala. Hay una dimensión del problema que yo creo que es importante, Andrés, y tiene que ver con que no hay ningún país en el mundo, ni un solo país en el mundo que, además de haber sufrido la pandemia, justo después de la pandemia haya tenido, o durante la pandemia y después también, haya tenido los niveles de incertidumbre institucional que tuvo Chile. Eso generó una natural reticencia de los inversionistas a tomar opciones de muy, muy largo plazo, y lo que uno ve es que la inversión efectivamente no privada, o sea, privada y no minera, y ni energía, estuvo cayendo durante todo este tiempo, y a mí me parece que era lo que uno más o menos podía esperar que ocurriera en esas condiciones. Entonces, mi impresión es que hoy día hay una oportunidad de que Chile pudiera crecer a ese 4% que estábamos hablando hace un rato atrás, en la medida que logremos terminar de estabilizar el país. Hoy día yo creo que es muy importante que los candidatos presidenciales, todos ellos, busquen dar condiciones de certeza respecto de la institucionalidad del país. Oye, acabamos, por ejemplo, de aprobar una reforma de pensiones que fue extraordinariamente costosa de aprobar, de conseguir. Estamos en un proceso de implementación de esa reforma que va a ser sumamente compleja en los próximos 2 años, y la verdad es que me parece que va a haber una oportunidad porque hay mayor nivel de ahorro, porque va a haber la posibilidad de que las AFP se sumen con mayor vigor a promover el crecimiento económico en Chile, que me parece que sería una lesera no aprovechar eso justo con la llegada de un nuevo gobierno para resetear de alguna forma la manera como hemos estado interactuando los chilenos y generar nuevas condiciones de crecimiento económico de aquí para adelante. Yo veo una oportunidad por la estabilización institucional del país, veo una oportunidad porque hay un nuevo gobierno. Cualquiera va a tener esa oportunidad de resetear esas condiciones de crecimiento, porque hay nuevos ahorros que están llegando al sistema financiero y van a permitir más inversión, etcétera. Me parece que hay una oportunidad y sería una tontera no aprovecharla de parte del nuevo gobierno. Pero ese nuevo gobierno tiene, como decíamos antes, tiene que tener claro qué hacer. Y hoy día la verdad es que las propuestas en materia de crecimiento están bien al debe. Sí, te hago 2 preguntas en una, en el fondo. Lo primero, porque se ha instalado este titular un poco como que Chile se cae a pedazos. En el fondo, ¿tú coincides con eso? Y la segunda parte, en el fondo, esa mayor esperanza que tú ves, también la lectura de ciertos sectores, porque aquí va a haber un cambio de gobierno y cambio de sector y viene la derecha. Y porque viene la derecha, la esperanza es mayor y esa proyección es mejor. No porque este gobierno lo esté haciendo bien. ¿Cómo ver esos 2 puntos? No, yo no creo que este país se esté cayendo a pedazos en ningún caso. Creo que hay una solidez que quiero atarla un poco a lo que te comentaba recién. Insisto, no hay ningún país en el planeta que haya tenido 2 procesos constituyentes seguidos. No existe. Y además los 2 fallados, porque por último hubiera resultado uno bien y el otro mal. No, los 2 resultaron fallados. No hay ningún país en la historia de la humanidad que haya pasado por esto. Y sin embargo, la institucionalidad, incluyendo la institucionalidad democrática, con todas las fallas que tiene, ha resistido bien. Así que yo creo que nuestras instituciones han demostrado un nivel de resiliencia muy notable, y por lo tanto la resiliencia es lo contrario de caerse a pedazos. Este país no se está cayendo a pedazos, no hay ningún indicador serio, y soy capaz de sentarme a conversar con cualquier persona para discutir este tema, ningún indicador serio que esté señalando eso. No obstante, evidentemente hay problemas. Tenemos problemas serios a nivel del sistema político, tenemos problemas serios para volver a los temas de crecimiento, en temas de la inversión. Tenemos que generar condiciones para que haya más inversión no privada, no minera y no energía. Eso es muy importante. Tenemos problemas serios en el ámbito de la innovación, tenemos problemas serios en el ámbito social, en varias dimensiones. Pero me parece que el país no está en ningún caso cayéndose a pedazos. Me parece que es un error enorme plantearlo de esa manera. Y yo creo que la oportunidad que tiene el siguiente gobierno, y en principio cualquiera sea el gobierno, de izquierda o de derecha, creo que daría lo mismo, tiene la posibilidad de utilizar la buena fe con la cual comienzan los gobiernos. La ciudadanía en general, a todos los gobiernos, desde que son electos, se les da una suerte como de cheque en blanco para que durante los primeros días puedan hacer cosas.
Y a mí me parece que eso es algo que debiera también replicarse y el próximo gobierno tiene que promover esa buena voluntad, promoviendo el diálogo, promoviendo ideas claras que den como resultado final más crecimiento y progreso para todos. Sí, nos queda solamente un minuto. Lo que te preguntaba en la segunda parte, en el fondo, esas mejores proyecciones, crecimiento o esa mejor perspectiva, ¿tiene relación con lo que dicen algunos de que esto es porque quien se va a sentar en la moneda es de otro signo político, simplemente? Mira, eso es como dar como una opinión política. Yo me quedo con una cosa atrás, que no quiero dar esa opinión política. Yo quiero decir es que en cada momento del tiempo los gobiernos siempre parten con buena fe de parte de la ciudadanía. Eso ha sido siempre así. Y esperemos que el próximo gobierno aproveche esa buena fe que inicialmente le va a dar la ciudadanía para hacer cosas constructivas y propositivas. Si yo te digo, me voy a salir del Acuerdo de París, creo que sería una mala señal. Es una mala señal porque Chile tiene una vocación donde tiene que promover, por ejemplo, el multilateralismo. Eso se parece en la forma de derecha de decir vamos a cuestionar todos los tratados comerciales. Creo que eso no quiere el país. El país quiere ser un actor relevante en el diálogo internacional porque le conviene a él mismo un sistema multilateral fuerte, responsable, regido por reglas. Pero trataría de, en los primeros meses del gobierno que sea, promover todo tipo de acciones que reencuentren a los chilenos con lo que ha sido el periodo más brillante de su historia económica, que es lo que ocurrió entre 1990 y 2010. Guillermo Larraín, te agradecemos este espacio, este diálogo, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Guillermo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Mirada Económica aquí en su canal de noticias, Canal 24 Horas. Que le vaya bien. Chao, chao. Mirada Económica.